Pues muchas bendiciones para todos. Presentamos el curso de Capellanía nivel 2. Hoy el módulo 1, Capellanía Hospitalaria. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que vamos a conocer, ¿verdad?, algunos detalles sumamente importantes dentro de la capellanía hospitalaria. El primer detalle es conocer la organización administrativa, y esto muy a menudo cambia. Por lo tanto, no se puede dar unos parámetros o estándares, porque puede cambiar de hospital en hospital y de tiempo en tiempo. Pero uno saca el momento como capellán y va a la administración y allí conoce, ¿verdad?, los detalles. Es importante, si uno va a ejercer una función ministerial de capellanía con más tiempo, más activa, conocer la organización médica, ¿verdad?, las áreas de enfermería, y eso está bien accesible en todos los hospitales. Es cuestión de uno seguir el proceso. Si uno ejerce una capellanía menos activa, a lo mejor no es tan necesario, pero si lo va a hacer más activa, es bien pertinente. ¿Okay? Hay algunas áreas de trabajo, ¿verdad?, en el hospital, lo que se llama la función clínico asistencial. Todas estas áreas, la función docente, que es bien importante en los hospitales, entenderlo, todas estas áreas de diagnóstico terapéutico, preventiva, rehabilitación, casi todos los hospitales lo tienen, aunque con diferentes nombres, pero es bueno uno relacionarse con todas esas áreas. La función de investigación, hay diferentes departamentos, ¿okay? Y eso, como le dije, puede ir actualizándose o cambia de nombre posiblemente de acuerdo a la visión del hospital. Es importante entender los derechos que tiene el paciente. Tiene derecho a una ciudad, a un cuidado de salud completo y adecuado, ¿verdad?, de la institución. Ningún paciente se le puede tratar como con menos dignidad por su plan médico o por su perfil. Sencillamente, todo paciente tiene derecho a que se le trate al máximo. Debe estar informado por su médico de su diagnóstico. El paciente tiene derecho, y si pregunta, el médico tiene la experiencia y la capacidad de explicarle acerca de la condición. El paciente tiene derecho a conocer quiénes están tratando con él, el nombre del médico, inclusive tiene derecho a preguntar por el nombre de la enfermera, tiene derecho a preguntar todo lo que interviene, él tiene derecho a preguntar por su nombre. Tiene derecho a rehusar tratamiento, aunque el médico tiene la obligación de presentarle todos los puntos, pero al final el paciente tiene derecho a rehusar un tratamiento. Obviamente, y conocer las consecuencias. Tiene derecho a la privacidad y confidencialidad. También otorgará permiso, ¿verdad? Y este permiso yo lo voy a desglosar más amplio. Usted sabe que está la ley IPA. Él puede dar permiso para que un comité interdisciplinario discuta su caso de ser necesario. Un médico puede, el paciente da el permiso, presentar su caso, o el caso del paciente, ¿verdad?, su condición, buscar recomendaciones, auscultar con otros colegas, inclusive en ese comité interdisciplinario, verificar para el mejor provecho, ¿verdad?, del tratamiento del paciente. El expediente clínico será confidencial entre médico y paciente. Eso es bien importante también. En caso de traslado, ¿verdad?, tú sabes que hay todo un proceso. El paciente tiene derecho a conocer la facturación y explicación de la misma. Tú sabes que a veces llegan sorpresas, hay tratamientos costosos, etc. Nadie le puede ocultar a un paciente
esa facturación. Tiene que estar consciente. Se ha comprobado de que la participación de un capellán en ese proceso es bien importante. Tanto en Estados Unidos como en Europa se han hecho muchas investigaciones. Y la labor de un capellán, inclusive, es tan decisiva e importante como cualquier tratamiento que se le da al paciente. Y esto se ha comprobado. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el funcionamiento biológico, mental y espiritual del paciente. Se ha comprobado desde la década del 70 en adelante, estudios grandes que se han hecho, que un paciente que es intervenido por un capellán o un pastor, tiene como resultado que todo el tratamiento que le están dando es procesado de forma más eficiente. Porque ese paciente, cuando se motiva su espiritualidad, se refuerza su fe y confianza en Dios, el paciente acepta el tratamiento y algo pasa en su sistema que ahí ocurre hasta un milagro. Pero todo lo contrario, aquel paciente que no tiene ese apoyo de un capellán, de un familiar o un pastor, un familiar cristiano o un pastor, pues lamentablemente se resiste. Está comprobado también de que inclusive para los planes médicos les es costo efectivo que haya un capellán atendiendo a un paciente. Les es costo efectivo. Muchas veces lo que no puede hacer un médico, la enfermera, lo puede hacer un capellán. Las personas activas en iglesia sufren un 35% menos de enfermedades cardíacas. Interesante. Si la gente de la iglesia leyera esto, ¿verdad? Y lo entendiera, viniera más a la iglesia. Tienen menos problemas con la presión arterial. La visita de capellanes para oración y lectura de la palabra es determinante en pacientes operados. Les ayuda a la recuperación. Algunos pacientes tienen un sistema inmunológico más fuerte cuando son visitados por capellanes, y todo esto es comprobado científicamente. El tiempo de hospitalización es menor en pacientes que reciben visitas de capellanes. Los pacientes con apoyo espiritual desarrollan una mejor actitud ante su enfermedad y tratamiento. La asistencia espiritual disminuye la depresión postoperatoria, y todo esto reitero, es comprobado. Los pacientes de ortopedia requieren menos medicamentos para el dolor cuando son visitados por el capellán. Oye, qué cosa, ¿verdad, hermanos? El 70% de los ancianos disminuye la mortalidad en cirugías cardíacas y estrés y depresión. Además, aumenta su satisfacción por la vida. Ser capellán, el capellán tiene que entender que es capellán de todo el personal, porque tanto necesita ese paciente como la enfermera. Y uno con mucho cuidado y mucha sutileza, cuando está haciendo una visita, yo recomiendo que mientras más corta sea la visita, mejor todavía. Yo hago visitas en 3 minutos. Y oro, hablo, leo la Biblia, comparto todo, ministro, hago todo en 3 minutos. 3 minutos. No es prudente quedarse más de 5. Ya más de 5 es imprudente. Más de 5, uno es una carga, menos que nos surja una necesidad, etcétera. Pero de lo normal, de 3 a 5 minutos no puede hacer grandes cosas. Y cuando uno hace una intervención, que de momento llega la enfermera y el 98-99% le dan el espacio al capellán si está orando, uno aprovecha y ora por el personal del hospital, ora por esa enfermera. No tiene que ponerle la mano encima ni nada, solamente está orando: Señor, gracias por esta enfermera o este personal que diligentemente ayudan al enfermo. Usted sabe lo que significa una oración, y que ella, a lo mejor que está sobrecargada, que a lo mejor tiene sus problemas y dificultades, escucha una oración que a lo mejor no la escuchaba en meses o semanas. Estar siempre espiritualmente preparado en oración, uno normalmente no sabe con lo que se va a encontrar. Cuando uno visita un hospital, allí hay gente que es cristiana, por allí hay ateos, allí hay espiritistas, allí hay de todo. Por lo tanto, al igual que la cárcel, uno tiene que estar preparado espiritualmente. Usar la sabiduría de Dios para ser aceptado y ganarse con su testimonio, ¿verdad?, la confianza de todo el personal. Lo más que molesta es la imprudencia. La imprudencia. Si uno es prudente y uno guarda
¿verdad? Una ética, y si en un momento uno no puede hacer una intervención porque hay una emergencia, uno no tiene que hacerlo. Uno puede hacer desde acá la oración. Hacerse disponible, sobre todo en casos de emergencias, cumplir con su horario. Estos capellan que son bien activos, bien activos. Identificar los casos críticos para preparar espiritualmente a los familiares y al paciente, asistirlo. Celebrar servicios religiosos para pacientes en caso de que coordine. Usted sabe que es triste que se nos cierran puertas, porque muchos años atrás yo lo llegué a hacer también. Alguien con la maraca, con el güiro, el pandero y todo dentro del cuarto. ¿Usted se imagina? Yo era pequeño cuando lo hacía, por experiencia, pues uno aprende. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Que la actividad que yo haga, en vez de servir para bien, sirva para mal. Tener material donde se nos permita. Si el material tiene que ser evaluado por la oficina de capellanía o por la administración, pues uno humildemente va y se lo lleva a evaluarlo, si esto se puede entregar. Si no se puede, tampoco uno se enoja. O sea, donde se puede, uno entrega el material. Ser consejero espiritual del personal y participar de actividades especiales. Invitan a uno, por ejemplo, en Navidad, ahora mismo en Semana Santa, Acción de Gracias. Uno estar allí, allí que lo necesitan también, y es una oportunidad. El capellán debe seleccionar el horario de visita. Y esto yo lo reitero mucho. Si no es necesario ir fuera de horas laborables, no vaya, a menos que sea una emergencia. Pero si uno puede ir en horas que están accesibles, uno también va en esas horas. ¿Por qué? Porque normalmente hay tratamientos que el hospital los hace precisamente fuera de horas de visita. ¿Por qué? Pues para evitar situaciones fuera de horas de visita. También, para resumir esto, es importante que uno entienda que hay un paciente y que está allí porque está enfermo. O sea, y uno tiene que tener una precaución por él, por la familia y por uno también. Por lo tanto, uno tiene que cuidarse, no extender la mano para saludar. Si el paciente extiende la mano, uno le da la mano, pero debe salir del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces está con suero. Usted sabe lo que significa eso, mover esa mano con un suero para saludar a uno. También porque el paciente posiblemente se siente incómodo, y darle la mano a uno, eso lo hace sentir más incómodo. ¿Ok? No estar solo nunca con el paciente, ir acompañado, y eso es una ética básica. No porque haya algo, ¿verdad?, tal vez de promiscuidad o algo así, sino porque a veces falta algo en el cuarto y el único que fue el capellán. O sea, y hay que tener cuidado sobre eso. ¿Okay? Cuando ore, hágalo en voz baja. Y a esto le añado que mencioné que el paciente está ahí porque está enfermo. Imagínense que tenga un problema gástrico ese paciente, problema gástrico, y que usted llega en el momento en que hay una expresión natural de su cuerpo. Le va a pasar muchas veces, ¿sabes? Entonces, ¿cómo uno manejar esa situación? Hay que pedir misericordia. Pero el paciente se siente incómodo y uno no se siente bien tampoco. No puede abrir la boca para orar mucho. ¿Y qué va a hacer uno? Por lo tanto, hay que ser cuidadoso para que lo vuelvan a invitar. Nunca interrogar al paciente sobre su enfermedad. Eso no es importante. Nunca preguntarle sobre su enfermedad, el tratamiento. Nunca decirle, oye, pero qué médico más impertinente, ¿por qué no te dio esto? ¿Por qué no te dio esto? Aquello te hubiese sido mejor. O sea, tampoco ponerse en esa. Tampoco decirle, dime qué tienes.
Y, hace 3 días al lado murió uno de esos, yo fui allá y lo despedí. O sea, tampoco llegar a ese extremo. Nunca preguntarle sobre su enfermedad, nunca. Jamás le lleve comida, antojitos, jamás. Ni, la semana que viene vamos a hablar un poquito sobre carcelaria, ni al paciente en el hospital, ni a los confinados, a menos que no sea una actividad, ¿verdad?, especial y lo permitan. Nunca se siente en la cama del paciente, ni en la cama vacía, por más confianza que tenga, por más cansado que esté. Tiene que prepararse para estar ahí de pie. Si hay más familiares y hay una butaca disponible, a quien le toca es el familiar. Si le insisten y quieren hablar algo con usted de más tiempo, usted se sienta. Y aquí le añado también, jamás, por más hambre que tenga, no le diga al paciente, ¿y tú te vas a comer eso? ¿Qué te trajeron? Oye, todo lo que le estoy diciendo es porque pasa. Todo lo que le estoy diciendo es porque pasa. Déjame decirle, cuando llega el cajito y ese paciente dice, no me gusta, no le diga, cógelo, no te preocupes, no se va a perder. Por más hambre que tenga, mejor va a la cafetería y paga $3 por un sándwich. No visite con prisa, o sea, no dé la impresión de prisa, pero calcule bien el tiempo. Que el paciente, cuando usted llega, no diga, caramba, ese parece que le están pagando, le bajaron el sueldo. No, o sea, usted va a hacer lo que va a hacer precisamente, con mucho cuidado, pero no le diga al paciente, me voy porque tengo muchas cosas que hacer. No, o sea, no tiene que mencionar nada de eso. No haga promesa cuando no pueda cumplirla. No le diga al paciente, voy a orar por ti, Dios te va a sanar y te va a sanar. Jamás le diga a un paciente, no le dé esa falsa esperanza. Creemos que Dios puede sanar, pero si Dios quiere llevárselo, olvídese de eso. O sea, no le prometa sanidad si usted no tuvo una gran revelación del cielo que Dios lo va a sanar. No haga proselitismo. Nunca, en ninguna capellanía se puede hacer proselitismo. ¿Qué significa proselitismo? La fe que tiene ese paciente, uno tiene que respetársela. Uno le plantea la oración, se la presenta. Claro, si el paciente sale, se convierte y es vecino de uno o uno logra contactarlo, uno trata de llevárselo para la iglesia, que uno pastorea, porque eso es lo normal. Pero uno no puede decirle, muchachos, deja la iglesia donde estás. Salte de allí. Aunque sea un error y uno tenga la intención de decirlo, no es la ética de un capellán en ese momento. En ese momento es presentarle los postulados bíblicos y orar por él. Eso es más efectivo que uno llevarle la contraria de su fe. Inclusive, si uno le habla mal de su fe, hay la probabilidad de que no le abra la puerta de nuevo a uno. No hable temas controversiales, ni de IVA, ni de lo otro, ni de lo otro. Y no participe de los comentarios negativos. Puede ser que esté médico, enfermera o los familiares y hablen cosas negativas. No se monte en ese carrito no, usted manténgase calladito acá. Escuche al paciente, ¿verdad?, con mucho detenimiento. Muchas veces, y aquí amplío, el paciente conoce su condición y uno tiene que buscar la oportunidad de conectar ese paciente con Papá Dios. Estamos terminando con esto. En ese proceso, si un paciente en etapa terminal, lo importante es ayudarle en la percepción, fortalecimiento y desarrollo de lo siguiente, ¿verdad? Los hijos, inclusive si les piden orientación a uno sobre el proceso de arreglo funerario. Yo casi siempre, cuando me piden orientación, ya yo tengo unas orientaciones básicas. Normalmente cuando no se prepara la familia para eso, la funeraria le va a presentar lo que más le conviene a la funeraria. Por lo tanto, la familia, inclusive el paciente, tiene también la oportunidad de evaluar cuáles son los arreglos costo efectivos y lo que quiere.
a veces se llega a ese extremo. No es prudente uno hablarle de arreglo funeral si no le preguntan a uno, porque se ve como una impertinencia. Uno llegar a un cuarto hospital y decirle, oye, ¿tiene arreglo funeral? Ya hice todos los arreglos de la funeraria. Prepararse en oración. Okay. Manejar, ¿verdad?, las diferentes etapas que la hemos discutido en otras ocasiones. Depresión, frustración, negación, etc. Y si en un lapso de tiempo nos enteramos del fallecimiento, ya sea por la familia o... tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes. Quien le notifica a la familia del fallecimiento de un paciente, en este caso en el hospital, es el médico. Uno puede enterarse antes de la familia, pero quien le notifica a la familia es el médico. Uno no está autorizado. El médico es el que está autorizado para darle esa noticia. Hay que esperar, ¿verdad?, que se desahoguen, que lloren y hagan toda la expresión emocional, sentimental en ese momento. ¿Okay? Debemos entender que los familiares de un paciente en el hospital pasan también las mismas etapas, las mismas necesidades, inclusive aún tienen enfermedades también muchos de ellos y están visitando a un paciente, pero tienen necesidades también físicas, tienen condiciones de salud, tienen también situaciones económicas. Un paciente en el hospital va a sacar de lo normal la estabilidad económica de una familia, porque cuesta, lo va a sacar de su estabilidad de trabajo, porque alguien se va a quedar allí. Por lo tanto hay que entender todas las frustraciones que pasan, ¿verdad? Se habla de los gastos, hospitales, etc. Y se ayuda a ese familiar y se le ministra, ¿verdad?, en ese proceso tan difícil. Esto es a grandes rasgos prácticamente lo básico en la capellanía carcelaria, hospitalaria. La semana que viene voy a tratar algo sobre capellanía carcelaria y luego los próximos módulos son más prácticos. Así que la semana que viene trabajamos el módulo de la capellanía carcelaria.